Muy buenas tardes a todos y a todas. Me llamo José Manuel Toquero Martín. Soy graduado en estudios ingleses por la Universidad de Valladolid. También hice el máster de educación secundaria, por lo que soy profesor bilingüe. Y también hice el máster de traducción profesional. Y entre mis lenguas están el inglés, el francés y soy nativo, hablante nativo de español. Hoy os traigo mi primer trabajo de investigación académico realizado durante segundo curso de la carrera de grado en estudios ingleses. Y el título es Warriors, The Honor Code, porque está escrito en inglés, que traducido sería Guerreros, el Código de Honor. En este trabajo lo que vamos a ver es los orígenes de los guerreros, las técnicas de los guerreros, la disciplina y las diferentes facetas que pueden adoptar los guerreros y en qué se basa el código de honor, que suena muy bonito, pero tenemos que verlo aplicado en la práctica. Así que sin más, vamos a iniciar la presentación, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al documento entregado en su debido momento a la profesora, que me acuerdo que era Patricia San José Rico, en un documento en Word. Aquí tenemos el resumen en inglés, el abstract, y lo que nos dice es que un guerrero es una persona que desarrolla dos funciones diferentes dependiendo del rol o del papel que se le ha asignado o que haya elegido. Y aquí es la clasificación más importante que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el deber o el espectáculo. Los soldados, por ejemplo, protegen la nación, tienen el deber de proteger a la nación bajo las leyes normativas que estén impuestas, por lo que hay, por así decirlo, una jerarquía. El deber de un soldado como guerrero es obedecer órdenes. Mientras tanto, tenemos los famosos gladiadores, que son gente que dedicó sus vidas a luchar simplemente para ofrecer entretenimiento a la población. Me gustaría hacer hincapié en un detalle de los orígenes de los gladiadores, pero lo haré más adelante cuando entremos en, por así decirlo, en la definición del instinto que tenemos natural, según Alfonso Mañas, como seres humanos a la hora de defendernos. Entonces, comparando los soldados, los gladiadores y los luchadores actuales, ilustraremos las similitudes que tienen, la disciplina y los valores, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo es ese instinto que nos define como humanos, al igual que muchas especies animales, que nos hace, según Alfonso Mañas, autor del libro Gladiadores, el gran espectáculo de Roma, nos hace marcar territorio desde que nacemos, ya nos empujamos, incluso en el vientre materno los gemelos a veces empujan por el espacio? Quiere decir, el hecho de defenderse no es algo que esté mal. El hecho de pelearse ilegalmente sí que está mal, pero quiere decir, el instinto nace con nosotros, el instinto de guerra está dentro de nosotros. ¿Qué se puede hacer? Formarlo, darle forma y ser un guerrero que es, según el diccionario de Oxford, de la octava edición, una persona que lucha en una batalla, en una guerra. Es una definición muy simple. Pero seguir el código de honor es ir más allá de ese instinto que nacemos. Es saber, tener la capacidad de saber y hacer lo que esté realmente correcto, moralmente correcto, según el diccionario de Oxford. Esta actitud es una disciplina obligatoria en cualquier contexto en el que se encuentre un guerrero. ¿De acuerdo? Si hablamos de contradicciones, conductas, secuelas que muestran falta de autocontrol, estamos hablando de un convicto. ¿Vale? Esa es una persona que por así decirlo, se clasifica como culpable por haber hecho un delito y es enviada a la prisión. Todos lo sabemos lo que es. Entonces, sabiendo que los guerreros son armas, weapons, tienen que someterse a las jerarquías, la legislación, si hay por así decirlo, una regulación en el ejército, que siempre la hay, y los gladiadores tienen la obligación de tanto respetar a su oponente, respetar su trabajo, como respetar al público. Quiero decir, tienen que tener un comportamiento moral
ético, ¿vale? Saber dónde están los límites. Ahora sí que voy a hablar de los orígenes de los gladiadores. Este tipo de guerreros que son tan populares durante la era del Imperio Romano, en algunas ciudades como Capua y Roma había anfiteatros muy grandes. El primero fue el de Capua, luego vino el anfiteatro Flavio, de la dinastía Flavio, o el Coliseo, que está ubicado en Roma, como todos sabemos. Y estos, por así decirlo, guerreros, se considera que eran esclavos. Pero hay que hablar del origen de los verdaderos gladiadores. Pertenecían a la civilización, los primeros gladiadores etrusca, la civilización de los etruscos. Los primeros espectáculos eran rituales que se hacían al aire libre, con testigos, para conmemorar a los fallecidos o los camaradas caídos en guerra. Poco a poco los romanos adoptaron, como copiaron todo, la ideología o las creencias de los griegos. La espada, el gladius, es de los forjeros, o vamos, de los herreros españoles, de los celtas de aquel momento. Pues también copiaron este espectáculo. Empezaron en los foros públicos, en las plazas, a hacer. En las plazas como la del ayuntamiento que conocemos o las plazas centrales de cualquier ciudad. Hacían estos espectáculos de forma voluntaria. ¿Qué pasó? Que mientras conquistaban territorio, iban obteniendo un tercio de la población, que eran esclavos en su mayoría, obtenidos de campañas de guerra, y se les obligaba a luchar. Ahí es donde la ética romana dejaba tanto que desear, que disfrutaba de estos espectáculos. No obstante, había hombres libres que entraban por obtener privilegios y dinero y fama dentro del mundo de los gladiadores. Pero la verdad de los gladiadores no es un hombre que es un esclavo y lucha por su libertad siempre. Es un hombre que lucha por conmemorar a los caídos, según los etruscos, ¿vale? Aquí tenemos el párrafo de cómo eran de una cita obtenida de la red, ¿de acuerdo? De esta página web, de un libro que era Gladiadores, Violencia y Espectáculo en la Antigua Roma, Gladiators, Violence and Spectacle in Ancient Rome. Y los juegos incluían de todo: ejecuciones públicas, luchas contra bestias, esclavos que eran ejecutados, y finalmente estaban los combates entre gladiadores al atardecer, en los que empezaban los más novatos primero y se reservaba el papel final para aquellos gladiadores que luchaban por el primus, que era, por así decirlo, el campeonato más elevado que existía. No todos los combates entre gladiadores acababan en muerte. El 80% de ellos sobrevivían porque era muy caro entrenar, alimentar a un gladiador y perderlo en una tarde. Si luchaban como es debido y daban espectáculos, se les perdonaba la vida, pese a las graves heridas que conservaban del combate. ¿Vale? Todos ellos se les obligaba a recitar un recital al principio de su formación que se considera el Sacramentum Gladiatorum, que es ser quemado, atravesado por la espada en lucha de la gloria hasta obtener la libertad. Solo invoco a los dioses para que me permitan sobrevivir a muchos combates. Ese es el recital de los gladiadores. Eso es lo que hace relación con el código de honor. Ese es el rol. Tú tienes que dar espectáculo, pero tú tienes que atenerte a una ética que es: tú estás aquí para morir, para luchar y morir, con dignidad y con honor. Ahí es donde están los límites, aunque luego hubiera sus represalias entre ellos. Ahí está la forma de ese guerrero, que aunque lucha por espectáculo, tiene que demostrar una disciplina y un compromiso. Algunos consideraban que estos compromisos eran un pacto con la muerte simplemente. Vale, ¿qué otro tipo de soldados tenemos? Hemos dicho los gladiadores, los guerreros que luchaban por espectáculo, y tenemos los soldados que, como hemos dicho, tienen el deber de proteger a la nación. El ejemplo más claro de la armada más comprometida es por así decirlo, la americana, la de Estados Unidos, en la que todos tienen, por así decirlo, una serie de valores que son lealtad, deber y respeto. ¿De acuerdo? Estos son unos cogidos de los muchos que hay dentro de los que se incluyen en las recopilaciones de la Armada Americana. Todos estos valores, tanto el recital de los gladiadores como los valores de la Armada, están unidos con el código de honor del guerrero, ¿de acuerdo?
los soldados tienen que ser estrictamente eficaces a la hora de tomar decisiones y someterse a las de sus superiores, y los gladiadores tienen que adoptar una personalidad de compromiso con su labor, asumiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento y hacerlo con dignidad. Los guerreros más importantes que han aparecido en la historia o más conocidos son los espartanos. Para ellos el código de honor era muy importante, eran elegidos mediante una selección muy exhaustiva tras un entrenamiento muy rudo. Algunos de ellos al nacer ya eran desechados porque no mostraban los bebés síntomas de fortaleza. Y bueno, también tenemos un pasaje en el que se describe a estos guerreros, a los espartanos, obtenido de esta página web, que es un dominio.com donde se obtiene mucha información relevante. Y aquí lo que nos dicen es que defendieron bajo la supervisión del rey Leónidas, junto con sus hombres, cada batalla asumiendo su final, sabiendo que celebraban cada triunfo, lo cual es algo memorable para la historia. Es lo que nos quiere decir. Y finalmente lo que tenemos que decir es que hay una diferencia entre el deber de un soldado y el espectáculo que ofrece un gladiador o un luchador de MMA, artes marciales mixtas, que son los luchadores a nivel cuerpo a cuerpo más completos que hay hoy en día, ya que combinan todas las técnicas existentes, ya sean procedentes del Muay Thai o el kickboxing, del judo, del taekwondo, del boxeo americano, etc. Son armas. Muchos de ellos en la UFC han demostrado un carácter que deja mucho que desear por su ego. Y el ejemplo a seguir, el padre de las artes marciales mixtas, es Bruce Lee. ¿De acuerdo? Él veía combates de karate o de boxeo y decía, no están peleando porque no están utilizando todo su cuerpo. En el boxeo solo utilizan los puños, en el karate solo golpean, en el judo solo derriban. Él se hizo, Bruce Lee, sus propios guantes actuales de MMA, que les podéis ver en algunos vídeos en los que entrena, y aprendió a combinar todo lo existente para ser un guerrero competitivo de alto nivel. ¿De acuerdo? Él es el referente a seguir, no muchos luchadores que hay hoy en día en la UFC que han sido hasta arrestados, porque no siguen el código de honor. Dan espectáculo, pero no siguen las normas morales. Conor McGregor fue detenido por romper el móvil a un aficionado y pegarle un tortazo, un puñetazo o algo pasó que fue detenido, le soltaron enseguida. Pero eso es no saber respetar a tus semejantes, sabiendo que tu labor está dentro de la jaula del ring o del albero, donde sea. ¿De acuerdo? El arte principal de golpeo más eficaz, pese a que digan que el taekwondo y el karate son muy rudos, es el Muay Thai. Es milenario, se ha utilizado con lanzas y espadas todos sus movimientos y es la técnica más eficiente que se utiliza dentro de las artes marciales mixtas, puesto que el golpeo con los 8 brazos, como quien dice, los puños, 2 codos, 2 rodillas y 2 tibias, es letal para muchos luchadores europeos que van a competir a Tailandia. Y allí es como el fútbol en España, los niños pelean desde niños, se ganan la vida peleando desde niños. ¿De acuerdo? Y tienen mucho más que enseñar que muchos luchadores adultos de las MMA actuales. Entonces, en conclusión, ¿qué decimos? Que el guerrero auténtico puede ser una persona que lucha por su deber, por la nación, o que lo hace por espectáculo, pero que tiene que buscar su identidad como ser humano tratando de seguir ese código de honor. Así pues, la historia nos ha dejado muchos nombres que recordaremos, como William Wallace, que fue un rebelde escocés, el rey Arturo, que fue por así decirlo, un centurión romano que se opuso a la invasión de los anglosajones tras la caída del Imperio Romano. Y tenemos un luchador europeo que falleció años atrás, que es Ramon Dekkers, que fue uno de los primeros luchadores europeos, creo que era holandés, en llegar a Tailandia y ganar el cinturón de campeón del mundo. Y por supuesto está Leónidas, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir, hay muchos valores en la sociedad y el honor es uno de ellos. Y el honor implica sacrificio, constancia y no solo saber dar puñetazos. Hay que saber comportarse y obedecer en el caso de los soldados.
Aquí tenéis las referencias. Esta es la presentación en PowerPoint que utilicé durante la defensa de este primer trabajo académico, que era de 2.500 palabras, 6 o 7 páginas nada más, en comparación con un TFG que tiene 40-50 páginas. Y me despediré. Esto es un resumen de todo lo que hemos visto. Ya sabemos que un guerrero es un arma, que los soldados son personas que sirven a una nación, que los gladiadores tienen el origen de los etruscos y que se asignó el nombre de gladiadores por la espada romana que utilizaban, que es el gladius, que el anfiteatro era un espectáculo muy cruel en el que había esclavos y ejecuciones públicas a rebeldes, y que los luchadores de artes marciales mixtas actuales suman todas estas técnicas existentes del taekwondo, muay thai, kickboxing, krav maga, jiu-jitsu, karate, etc. Entonces, sin más, os muestro este vídeo que me parece que muestra un poco la idea que yo estoy transmitiendo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y si encuentro más cosas interesantes que analizar o que desvelar en función del tiempo que tenga y que estén relacionadas con cualquier aspecto académico o profesional que haya cursado durante la universidad o que esté, por así decirlo, justificado, con un respaldo como la Universidad de Valladolid, pues os seguiré informando de más cosas. De momento, esto ha sido todo. Muchas gracias.